8:32. Es el 11 de junio, día del nacimiento de Francisco Alberto Caamaño, el presidente de la República en Armas, y el coronel de Caracoles. Bueno, con nosotros Elvin Calcaño, es politólogo, latinoamericanista, es consultor político aquí, fuera del país, ha vivido mucho tiempo en el exterior. Elvis, buenos días, bienvenido. Muy buen día, un honor estar aquí, gracias por la invitación. Estaba en la otra emisora, participaba con nosotros vía Zoom cuando vivía en el exterior y le consultamos en muchos momentos. Y ahora ya en cabina, físicamente en este espacio. Primero lo de latinoamericanista, antes de las preguntas, Elvin. Sí, eso tiene que ver. ¿Lo defines así? Sí, eso tiene que ver con una concepción de que más allá de las identidades específicas nacionales que tenemos, ¿no? Como dominicano, colombiano, un brasileño, tenemos una serie de elementos en común en el ámbito latinoamericano que van desde una cuestión del idioma, pero también de cuestiones más sustanciales, culturales, historias, etcétera. Entonces, tiene que ver con una visión de verme como parte de una América Latina más allá de mi dominicanidad. Ok. Yo quisiera como una mirada a Latinoamérica y un poco como despachar los países y algunos fenómenos en un minuto, si es posible, y que quizá posteriormente nos detengamos en alguno. Por ejemplo, nosotros tenemos un Bukele en El Salvador, un personaje, mucha simpatía, aquí, allá. Tenemos déjame no calificar de monstruo Ortega, pero tenemos a Ortega y a la bruja. Ay, Dios mío. En Nicaragua, con cosas terribles como desnacionalizar personas, meter preso al hermano, a luchadores sandinistas, y todo el que intenta una candidatura preso o fuera. Tenemos a Maduro, presos y desautorizados, descalificados electoralmente, los que intentan disputarle el poder, y una situación ahí de excepción de muchos años. Tenemos a Chile. El mismo Ecuador. Bueno, sí, voy para allá. Tenemos a Chile, que está como en silencio después de este ruido que hizo este joven al entrar, quiso cambiar el mundo, a Chile y al mundo. Y dijeron, ven, gobierna, ven. Un desastre, ¿no? No pudo hacer la reforma y... Ven, correcto. Bueno, Ecuador, de repente un país de unos avances, más tranquilo, se convierte en uno de los países más inseguros, donde matan candidatos, asesinan candidatos. En fin, por otro lado, México, que AMLO, después de aquella López Obrador, de estar en el Zócalo 6 veces, y se pensó que iba a llegar, iba a generar una situación de intranquilidad. De repente el hombre, un gobierno, cumple muchas de las cosas prometidas, aunque pierde mucho tiempo en una diaria y una mañanera. Eso es perder tiempo. Pero hace la transición, no se pone a inventar y vamos a tener una mujer en México. Y bueno, estos son más o menos... ¿Y Argentina? Se me queda, Argentina, que está en una situación terrible, y llegó un locazo. A Arias le simpatiza, un loco. Me encanta el personaje. Sí, no. El personaje. El personaje. A ti a Iván Ruiz le gusta. ¿A Iván Ruiz no es por la misma dirección. Okay, me encanta el personaje, insisto. Iván Ruiz, un saludo para Iván, yo creo que está en Boston. Eliminó el Ministerio de la Mujer, todo lo que tiene que ver con mujer. Que promueve a Bukele. Entonces hay como esa situación en América Latina tan disímil, tan diferente, y en el fondo allá, como telón de fondo, un populismo del carajo. Luego hablamos aparte de Estados Unidos y lo que acaba de ocurrir en Europa, el avance de las derechas. Pero este cuadro latinoamericano, tú que has trabajado mucho en esta zona del mundo en los últimos años. Bueno, América Latina, yo creo que hay que contextualizar un poco, ¿no? En términos de la historia reciente del continente. América Latina se encuentra en una crisis de hegemonía política.
donde posterior a un ciclo político que fue la llamada ola progresista, que se inicia en términos formales en el 1998, cuando gana Chávez en Venezuela, y que termina... Se inicia con el Foro de Sao Paulo. En el 98, pero se inicia en términos de llegar al gobierno, a un gobierno en el 98 con Hugo Chávez, y culmina en el 2015 con el triunfo de Macri en Argentina. Ese ciclo político dejó una serie de elementos dentro de varios países latinoamericanos, como fue la contradicción que hubo con gobiernos como el de Rafael Correa en Ecuador, donde la dirección política del país confrontaba con élites económicas de esas naciones. Por otro lado, en América Latina no escapa a algo que está pasando hoy día en el mundo, que es propio de esta época y que se incrementa con la pandemia, que es la exacerbación de la incertidumbre y el miedo en las poblaciones, un tiempo de cambios muy vertiginosos, donde de un año a otro cambian más cosas que las que habían cambiado en 10 años anteriores, la emergencia de asuntos tecnológicos muy disruptivos, la emergencia de nuevas identidades que incorporan las democracias, que eso históricamente, desde el siglo XIX con las revoluciones burguesas, eso activa mucho sentido común y mucho movimiento de tipo conservador. Entonces, en América Latina, con lo que quiero llegar con esto, como señalaba hace un rato, hay una crisis de hegemonía en términos de cuál orientación va a tomar el continente, o una inclinada hacia el progresismo o una inclinada hacia el conservadurismo. Y como un elemento transversal a todas ellas hay unas disputas culturales muy importantes en la región. Lo han entendido sectores de lo que calificamos académicamente como las ultraderechas, que entienden de que en un tiempo de miedo, de incertidumbre, las disputas culturales sobre el significado de las cosas toman mucha fuerza. Y por eso vemos a personajes que se mueven por toda América Latina con este tipo de elementos. Y en ese contexto de lo que estoy diciendo, lo que estamos viendo es gobiernos que tienen... llegan al poder, como el de Boric en Chile, entre otros, de un signo, pero dadas las circunstancias específicas de los países, tienen que inclinarse no necesariamente al signo con el que habían llegado. No es, y con esto termino, no es suficiente entender hoy la complejidad política de América Latina desde el clivaje izquierda-derecha. Es más, da más claridad un clivaje entre globalismo, nacionalismo, conservadurismo, progresismo. No estamos frente a una dinámica política asignada y determinada por el clivaje de izquierda-derecha tradicional en el continente latinoamericano. Bueno, es una descripción general como te la pedí. Esos dos elementos, Milei y Bukele, tienen unas características comunes, un populismo, todo lo resuelven, pasan por encima de la ley. Sin embargo, otro que no mencioné en ese cóctel fue esa situación excepcional de Lula, que viene de la izquierda, es un gobierno con respeto, logra avances importantes, sale preso, logra volver, se mantiene en esa posición. Pero esa situación, Bukele, Milei, su incidencia con la posibilidad de Trump para reforzar esos elementos populistas y de derecha y esos elementos culturales que ahora se usan como amenaza. Sí, bueno, Milei y Bukele, yo creo que fundamentalmente son dos productos del fracaso de la democracia liberal en varios de nuestros países latinoamericanos. Con una democracia que, más allá del aspecto formal, en el sentido de elecciones cada 4 años, ciertas formalidades de tipo republicanas, no pudo traducirse en la cotidianidad de la vida de mucha gente en Latinoamérica. Es decir, como decía el maestro Bobbio, la democracia, en la medida que no tenga una traducción económica, se debilita en las sociedades y pierde credibilidad. Y al revés también. Sí, y lo que ha ocurrido con fenómenos como Bukele y Milei es que están surgiendo en el contexto de segmentos de población importantes, jóvenes, sectores de clase media hacia abajo, que la democracia en su día a día no estaba representando nada. Por ejemplo, para un salvadoreño
que hasta el 2019 estaba en el país con más homicidios del mundo, que tenía que pagar un peaje para ir de sus barrios a otro, o para ir de su trabajo, tenía que pagarle un peaje a una Mara Salvatrucha, a una Mara 18, que representaba la democracia en sentido sustancial, en términos de su cotidianidad en el día a día para ese ciudadano. Nada, entonces vino Bukele, un señor que había militado en la izquierda, había sido alcalde de San Salvador. Claro, y se planteó como una solución frente a eso, y Bukele ha planteado algo que ha sido desde el punto de vista comunicativo y desde el punto de vista político muy exitoso, que es plantear una dicotomía entre democracia y resultados. Y él lo que ha planteado a la sociedad salvadoreña es: hay que suspender la democracia para obtener resultados, sobre todo en el ámbito de la seguridad. Y ha sido exitoso en ese sentido, ha logrado disminuir los homicidios, la presencia de grupos pandilleros en el territorio. Ahora bien, ¿a qué costo ha logrado eso? ¿No? Ayer salía una información de que en El Salvador han muerto más de 300 personas sin ser juzgadas en las llamadas cárceles, sobre todo en esta macrocárcel que ha creado Bukele. Entonces, este caso del Bukele, antes de entrar en el de Milei, lo que nos plantea es un desafío como latinoamericanos en términos de que todas nuestras sociedades están bajo un tipo de amenaza propia de esta época, de que en la medida de que la democracia no tenga traducción en la cotidianidad de la gente, se puede ver amenazada con el surgimiento de este tipo de figuras que saben comunicar bien, que se articulan de manera orgánica con los sentimientos de segmentos poblacionales importantes y que plantean, mira, la democracia no te ha dicho nada, yo te planteo soluciones concretas. Y el caso de Milei tiene unos parecidos, pero... Perdóname, pero eso también... Es un resultado entre comillas, porque esa lucha siempre con las clases de abajo, nunca con la clase alta. La clase alta se mantiene al margen de ese pleito entre el Estado y los grupos más pobres. No se mantiene al margen, al contrario. No, forma parte de esa mano que golpea. No, pero al contrario, Bukele es una persona que viene, su padre de la clase media salvadoreña, era un comerciante de origen palestino, por cierto, sí, palestino cristiano, luego se hizo musulmán, fue un imán, ¿no? Un líder religioso, y ya ellos luego tuvieron un crecimiento económico importante. Bukele es un empresario muy importante, es un proyecto empresarial el que hay detrás de Bukele fundamentalmente. Entonces sí hay una participación de sectores económicos dentro de estas dinámicas y del surgimiento de este tipo de figuras. No están exentos de eso. El problema tiene lo de abajo. Sí, no es que no tengan problemas. Yo creo que hay que verlo desde la perspectiva de cómo pueden estar sectores económicos importantes inclinados a apoyar este tipo de proyectos en función de objetivos económicos, ¿no? Que eso pone en tensión también la democracia. Ahora, en el caso de Milei, ¿por qué surge Milei en Argentina? Primero, Milei es las consecuencias de dos gobiernos fracasados en Argentina. Uno de corte neoliberal, que fue el de Macri hasta el 2019, y otro de corte progresista, que fue el de Alberto Fernández. Por otro lado, Argentina ha habido... ¿Cristina qué va a hacer con Cristina? Cristina tuvo dos gobiernos. Uno fue en términos objetivos bueno, el primero, el segundo ya empezó a tambalear y de ahí surge Macri. Y Milei, por otro lado, Argentina fue, y esto fue un indicador que llamaba mucho la atención y que podía advertir de lo que podía venir en ese país, fue uno de los países que más bajó su puntuación en términos de la valoración de la democracia de la gente, sobre todo de las poblaciones más jóvenes. Fíjense que Milei, cuando surge en la política argentina, es con una candidatura a diputado. Y con esa candidatura a diputado, Milei, a contracorriente de lo que se pensaba, de que iba por el discurso que tenía, muy proempresarial y eso, iba a ser votado por la clase alta, Milei fue poco votado en sectores como La Recoleta, en sectores de ese tipo de Buenos Aires, que es donde vive la clase media alta, fue muy poco votado. Milei fue más votado en el conurbano de Buenos Aires, que es donde vive la clase media baja. Y fundamentalmente, pues, los jóvenes de esos sectores de clase media baja. Entonces hay una sociología política que da lugar al surgimiento de Milei, y por otro lado Milei es el producto de un pacto que hubo del macrismo con el sector más derechizado que representa esa alternativa, y eso fue lo que le permitió ganar en la segunda vuelta. Es decir, Milei no gana la presidencia argentina en segunda vuelta con aquel 56% por sus ideas
libertarias. La gente no vota por ideología, eso es algo que se constata en la consultoría muy poco. El país donde más se vota por ideología, según los datos, es Chile, en América Latina, y es menos del 15% de la gente que toma eso en consideración. La gente vota por su cotidianidad y por su vida inmediata. Pero Milei sí logró representar algo nuevo y algo distinto frente a gobiernos que habían fracasado. Y por eso tiene esa votación importante, el pacto que hace con el sector de Macri, y porque le había encarnado lo nuevo y una impugnación a ese sistema que para la gente había fracasado. Pero, buenos días, bienvenido otra vez. Pero lo cierto es que si repasamos todo Occidente, hay un problema serio de la democracia liberal burguesa como la conocíamos. Ya tú estás magistralmente presentando la panorámica latinoamericana, que es una línea, son gobiernos pendulares. Este lo hace muy mal y entonces el péndulo se va al otro extremo. Ahora, hay un elemento nuevo, es más bien una continuación de esta enfermedad, que es el problema de Europa. O sea, de repente Europa va a un proceso electoral y donde no gobiernan los ultras, están esperando, están a la puerta de la presidencia o del control del Estado. Llama la atención el liderazgo de esta señora de la italiana, ahora la Meloni, pero ahora se sabe que en España Vox es el comodín de la derecha para llegar al poder. Pero ya en Alemania la fuerza número 2 esperando ahí es la ultraderecha en Alemania, partidos fascistas de discurso y práctica fascista en Alemania. En Francia, Marine Le Pen está en Champs-Élysées entrando. O sea, ¿qué está pasando? Porque mientras todo esto ocurre y en todas las encuestas serias que se hacen, hay un descreimiento hacia la democracia, sus instituciones y sus valores, uno ve a una China y a una Rusia, incluso Rusia, sobreviviendo a todo lo que está ocurriendo, ¿no? Estables en el sentido de que son, a diferencia del pasado, un modelo alternativo, no necesariamente el comunismo entendido como el soviético, ¿no? O sea, sino que son alternativas a esa democracia liberal, porque los chinos tienen su discurso de que, bueno, esto es un capitalismo de Estado, como dicen algunos, o un socialismo, pero con un rostro humano en cuanto a sacar gente de la pobreza. Hablemos un poco de la crisis de la democracia liberal burguesa en todo Occidente y el crecimiento de la ultraderecha, incluso del fascismo, hasta en Alemania. Tu lectura de todo esto, por favor. Sí, estamos en un tiempo histórico, yo he hablado de eso en algunas ocasiones, muy parecido a la época... Gran programa en Colorvisión, magistralmente, gran programa ese. Sí. Estamos en un tiempo histórico bastante parecido al periodo de entreguerras, ¿no? De lo que vivió el mundo entre ese lapso de tiempo que transcurrió más o menos entre el 1938. Sí, 18, 38... del siglo pasado. Y es un tiempo parecido porque está ocurriendo aquello que decía Gramsci, de lo nuevo no acaba de nacer, lo viejo no acaba de morir, y en ese interregno surgen los monstruos, ¿no? ¿Y por qué surgen los monstruos? Entre el miedo y la incertidumbre de la gente. Cuando las sociedades europeas en los últimos 100 años tienen miedo e incertidumbre, votan por los partidos fascistas. Y eso es lo que está ocurriendo hoy día. Ahora, con características propias del contexto del siglo XXI. Porque hay una emergencia de la ultraderecha en buena parte de Europa. Ojo, no en toda. En Dinamarca, en Suecia y en Finlandia retrocede la ultraderecha y suben bastante los sectores de la izquierda al centro. Pero sí, esta ultraderecha toma fuerza en varios países. En Italia se consolida, en España, en Francia, entre otros. Y es que... ¿Está la dirección de Europa en esos 4 países? Sí, son los países centrales de Europa. Y ahí es que está, sí, el dato decisivo. Sobre todo Alemania. Y sobre todo Alemania. Estas ultraderechas están capitalizando lo que ha pasado en Europa los últimos 30 años, que ha sido
una neoliberalización de la economía que ha provocado mucha precarización. La precarización de las clases medias, fundamentalmente. La alta migración. Sí, ahí va. Presión migratoria. Pero ahí va y eso habría que matizarlo, pero la precarización de las clases blancas europeas, que cada vez están viendo que van a vivir peor que sus padres, los hijos, endeudados. En España es casi imposible comprarse una vivienda para un joven, por más preparado y trabajo que tenga, es casi imposible. Entonces hay unos sectores políticos que ante esa precarización están definiendo un culpable, y ese culpable es el migrante. Sociedades expotencias coloniales que tienen unas relaciones de subordinación todavía con países del Magreb, del norte de África, y con el África subsahariana, conocida como el África Negra, ¿no? El Sahel. Entonces, le están diciendo a la gente, mira, tú no tienes trabajo, tú no consigues una beca para estudiar, tú no tienes un sueldo decente que te permita tener una vivienda, porque hay demasiados migrantes. Y porque estamos en un proceso de un gran reemplazo. Por eso se sale el Brexit, por eso se sale Inglaterra. Entre otras cosas. Pero claro, cuando uno va a los datos, y los datos no necesariamente la gente toma decisiones políticas en función de datos, y así el ser humano, eso tampoco hay que alarmarse tanto, pero no necesariamente hay un problema migratorio tan importante. Por ejemplo, las tasas de natalidad entre la población, vamos a decir, migrante en Francia y la población francesa es de 1 punto y pico. No es tanto de que va a haber una población no blanca en Francia dentro de 30 años. Los datos no muestran eso. Pero estas ultraderechas están definiendo un culpable, y en política es muy potente cuando tú logras definir un culpable para que ahí se encauce el malestar. Eso genera resultados electorales, y es lo que estamos viendo, ¿no? con la ultraderecha europea. Y a eso sumarle, y eso nos encadena con el otro tema, ¿no? A nivel global de China, etcétera, el descreimiento con la democracia, la desafección con la democracia. Cuando la gente no cree en nada, puede creer en cualquier cosa, ¿no? Eso es una suerte de paradoja. Lo de política. Chesterton tenía una frase muy que lo grave no es que la gente ya no cree en nada, sino que después de dejar de creer en Dios, dejó de creer en nada y ahora está dispuesto a creer en cualquier cosa. En cualquier cosa. Claro, por ejemplo, en España, uno de los más, las pasadas elecciones europeas del domingo, uno de las figuras que obtuvo más éxito electoral, un tal Albize, cosa así. Un individuo que nunca fue a ningún medio de comunicación como este, como ya dicen, a los platós, no fue. 3 diputados. Sacó 3 diputados y casi 1 millón de votos. Sí. Con un discurso, fíjense lo que él dice. Él tiene un discurso, el discurso central de él es que él va a construir una megacárcel en Madrid para meter presos a los corruptos y a los jóvenes que tengan tatuajes que parezcan pandilleros. O sea, el buquelismo trasladado a Europa. Es una cosa muy interesante que lo decían intelectuales como Enrique Dussel, Ramón Grosfogel. La misma cantidad que Esquerra. Que ellos hablaban, estos intelectuales, de cómo dinámicas que se estaban produciendo en el llamado tercer mundo iban a tener luego repercusión en el primer mundo en la medida de que se precarizara la vida de la gente en el primer mundo. Es decir, el discurso buquelista hoy día es importante en España. Un señor que dice que su proyecto es construir una mega cárcel, saca casi 1 millón de votos, más votos que la izquierda tradicional, la izquierda unida, Sumar, que Podemos en España. Eso es una cosa, en un país como España, que es uno de los 4 más seguros del planeta. Y que no puedes utilizar el argumento de la ignorancia ni el analfabetismo. No, porque es una sociedad educada, ¿no? O sea, una sociedad educada en sentido general, que está entre las 4 más seguras del planeta, con un índice de homicidio. O sea, en Madrid, cuando ocurre un homicidio, es una noticia nacional. Sí. O sea, pero un tipo que está diciendo que su proyecto es construir una mega cárcel en una sociedad avanzada, saca casi 1 millón de votos. El tiempo del miedo y de la incertidumbre, la desafección, la gente no cree en las propuestas políticas existentes, la gente se desvincula de la democracia y cree en cualquier cosa. Elvin, te traigo para acá. Estamos hablando, conversando con el politólogo, consultor Elvin Calcaño, un joven Ortiz. Devani también. Pero voy a corregir. Es verdad. Elvin Calcaño Ortiz. Ustedes saben, subrayan eso, que son gente muy inteligente. Pero Pablo, quiero confirmarlo, no tengo derecho. Es un chiste interno. Tú sabes que los Ortiz de nuestro querido Pablo se refleja también. Qué bueno tenerte, Elvin. Ya tenemos una trayectoria de conversación y de respeto. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en una democracia como la nuestra? Que a veces la sentimos tan fuerte, pero a veces es tan débil.
que un diputado se alza con la curul con 1,000 votos y otro con 14,000, no llega, por ejemplo. Y ¿qué va a pasar también con este mismo contexto donde la juventud está disfrutando de una democracia que ni siquiera en los libros realmente le han enseñado y que ellos ni saben cómo llegó, pero que la disfrutan? Y entonces, en tiempos futuros, recientes, nosotros tenemos muchos temores con ello, de elecciones, por ejemplo, de perfiles que sean autocráticos o de perfiles que la vulgaridad sea realmente su ideología. Entonces, ¿qué podría pasar? Eso es un temor que tengo yo, pero ¿tú cómo lo ves a nivel científico? Sí, la democracia, hay un autor francés que, en mi opinión, es el teórico de la democracia más importante del mundo hoy día, vivo, que es Pierre Rosanvallon. Él establece que la democracia siempre está en crisis. Siempre está en crisis la democracia porque la democracia es estructuralmente inestable, dado que promete cosas que no la puedes cumplir del todo. La democracia promete libertad e igualdad, sobre todo la democracia en el sentido moderno a partir del siglo XIX, no la democracia griega de hace 2500 años, de Pericles, pero claro, la democracia moderna se constituye a partir de la promesa de somos iguales y libres. Por eso el mecanismo del voto, donde cada quien vale un solo voto, desde el gran empresario hasta el ciudadano más humilde. Pero eso provoca, dice Rosanvallon, de que esté en crisis porque constantemente surgen unas demandas y unas necesidades ciudadanas que la democracia no puede cubrir del todo, o bien, como está ocurriendo en este tiempo, no es la rapidez que la gente quiere. La gente hoy día quiere soluciones muy inmediatas, muy rápidas, y la democracia, por su propio mecanismo, requiere tiempo, porque tiene unos procedimientos, porque la democracia, como decía otro autor, Sartori, es aburrida. Porque la democracia, o sea, una cosa es el proceso electoral, que puede ser divertido, efervescente, caravanas y tal. La estabilidad política es aburrida. Sí, pero después viene el proceso político, y el proceso político institucional es lento, hay que pactar, hay que ponerse de acuerdo, hay que tiene una dimensión técnica de redacción, de construcción de propuestas, etcétera. Entonces, yo creo que en la época de hoy, y esto tiene que ver mucho con nuestro país, el mecanismo de la democracia y sus procedimientos chocan con unas expectativas de la gente que son contradictorias a ella. La gente quiere resultados para mañana, pero la democracia requiere tiempo. Mira, sobre todo la democracia en su aspecto institucional. Y con esto termino. Por otro lado, sí hay una dimensión más de la parte sustancial. La democracia tiene una dimensión institucional, procedimental, y otra que es sustancial, que es lo que tiene que ver con esa participación, con una concepción democrática de la gente, participativa, plural, etcétera. Y es lo siguiente, y lo podemos ver en el país. El 2020 hubo una abstención histórica en la República Dominicana. Se pensó que era por la pandemia, pero se confirmó ahora la misma nivel de abstención. Podemos hablar en la República Dominicana de una abstención estructural, no solo coyuntural. Y eso podría estarnos hablando de una población, casi la mitad del país en términos estadísticos, de que ha decidido no votar y no participar, por diferentes razones. Yo creo que lo que compete a nuestra sociedad es estudiar eso para poder entender y calibrar bien qué motivaciones se está viendo dentro de nuestra población en las distintas variantes que tiene la población dominicana, los segmentos, etcétera, que está llevando a la gente a no querer votar y no participar. Es un tema interesante, pero el Bukele del Norte se gana en noviembre. Yo quería que el señor Trump, si hoy fueran las elecciones... ¿Trump qué se llama? Sí, el señor Donald Trump. Yeah. Si hoy fueran las elecciones en Estados Unidos, según las encuestas, tendría grandes posibilidades de ganar. Y esto hay que verlo de lo siguiente. El sistema norteamericano se dirime, el sistema electoral presidencial, a través de un colegio electoral. No es el voto directo lo que pone el presidente, sino la elección de delegados a un colegio electoral, y esos delegados son en función de la población de cada uno de los 50 estados. En total. Entonces, ¿qué ocurre? Eso configura un escenario que en Estados Unidos las elecciones la decidían 16 estados de 50, los llamados swing states, pero ahora eso se está reduciendo. La elección de este año, y esto llamaría a la distinguida audiencia y a todos los que estamos aquí a poner atención a esto. La elección de Estados Unidos la van a decir 8 estados ahora. Arizona, Colorado, Nevada, Carolina del Norte, Michigan, Wisconsin. Son 8 estados que van a decidir. Pensilvania? Pensilvania
No, Pensilvania es demócrata. Está dentro de los estados decisivos, Demócrata. que de 16 pasaron a 11, pero podría ser que de Pensilvania no sea tan decisivo ahora. No. Lo es, pero podría ser que no sea tan decisivo como Colorado y Nevada. Igual que Georgia, que también ya es demócrata. Y Georgia. Y porque, bueno, no tanto. Sí, pero está más hacia la no democracia. tanto. Y eso fue ahí muy cerrado. Pero lo que ocurre es que por la composición demográfica de estos estados son los más decisivos hoy día en el escenario político estadounidense. Por ejemplo, quien gane Arizona es casi presidente hoy día en Estados Unidos. Y en Arizona, Trump le lleva 7 puntos de ventaja en las encuestas a Biden. El 44% de los latinos en Arizona están votando, eligiendo preferiblemente a Donald Trump. Entonces, hay una tendencia a que puede Trump ganar las elecciones. Biden sabemos los problemas que tiene, ¿no? Así cuando saluda amigos imaginarios, cuando no encuentra cómo bajarse de un estrado, tiene problemas. O cómo sentarse. Estaba con Macron los otros días, empezó a mirar para atrás así. ¿Cómo el Partido Demócrata? Y yo digo como que a veces ni siquiera es el Partido Demócrata. A mí me da la impresión de que es el establishment, que sabiendo esas condiciones del presidente Biden, lo presentan otra vez como candidato. Yo creo que eso tiene que ver Eran muy malos los otros. Eso es una suerte de pecado capital que cometió el Partido Demócrata en el 2016. Pero eran muy malos los precandidatos también, todos. Kamala Harris no es tan mal candidata. Esa es la peor. Esa ni bueno, vicepresidenta. Técnicamente, según su presencia en la favorabilidad de la gente, no es tan mala candidata. Nos guste o no. Igual que Donald Trump, que nos puede parecer aberrante muchas de las cosas que hace, pero es un mega candidato. Porque es un buen candidato para la configuración demográfica estadounidense y para representar el malestar que hay dentro de esa sociedad. Entonces, yo creo que el Partido Demócrata en el 2016, la manera en que le cerró las puertas a Bernie Sanders, excluyó una voz importante que había dentro del partido, dentro de ese partido, que era que al malestar que está ocurriendo dentro de la sociedad estadounidense, porque en Estados Unidos los últimos 30 años los salarios reales están estancados y eso tiene repercusiones en la vida concreta de la gente. 30 años con los salarios estancados, en tanto que los salarios del 1% más acaudalados han crecido 26 veces, ¿no? Datos del profesor Stiglitz, premio Nobel de Economía. Entonces, eso está hablando de una sociedad que se ha profundizado a la desigualdad y el equilibrio que la sostenía de una sociedad basada en la clase media, que fue el gran resultado del New Deal de Roosevelt, se está rompiendo dentro de Estados Unidos. Ante eso, Trump lo que está proponiendo es una solución. Vamos a sacar migrantes, vamos a traer America First de nuevo, cerrar la frontera, etcétera. Bernie Sanders, ante ese escenario, más que el personaje, tanto Bernie Sanders como Donald Trump, más que los personajes como tal, hay que ver lo que ellos representan como sentimientos dentro de la sociedad. Había una parte de la sociedad estadounidense que estaba planteando de que ante esa crisis había que ponerle más impuestos a las personas más adineradas, había que fomentar que las universidades sean más baratas, quitar los créditos estudiantiles. En Estados Unidos para estudiar hay que endeudarse, etcétera. Y el Partido Republicano, a ese sentimiento políticamente articulado alrededor de la figura de Bernie Sanders, le cerró las puertas de una manera muy poco. El demócrata, perdón. De una manera poco decorosa. Tú no estás planteando que Sanders como candidato hubiese hecho un buen papel. En el 2016. Porque él emocionalmente, pero a la hora de la realidad, se parece con esos candidatos que dicen cosas diferentes, de izquierda, aquí, que cosas bien, pero a la hora de la verdad no te llegan un 5. Y Bernie Sanders atrajo porque eso es diferente, pero en Estados Unidos siempre van a elecciones el Partido Socialista y de izquierda. Y yo no me imagino a Trump, que le decía a Hillary, le dice a Biden socialista, y que son de izquierda con un Sanders, lo que hubiese ocurrido. En el 2016, Bernie Sanders le ganaba la elección a Trump según las encuestas. Por lo que estamos hablando, la elección de Estados Unidos se decide en pocos estados y dentro de esos estados las periferias de las grandes ciudades. El americano blanco de clase media tenía una favorabilidad mucho más alta por Bernie Sanders que por Hillary Clinton. Pero eso está en las encuestas del 2016. Eso se consigue fácilmente. En el 2016, Bernie Sanders tenía más posibilidad de derrotar a Trump que Hillary Clinton, porque para el ciudadano que decidió aquella elección, que era la clase media blanca de las periferias de grandes ciudades, de los estados decisivos, sacó 3 millones de votos más que Donald Trump. Sí, pero lo que acabamos de explicar, al voto del colegio. Para el colegio electoral, Bernie Sanders era un mejor candidato que Hillary Clinton para el colegio electoral. Pero hay algo que mucha gente se pregunta y vuelve a preguntarse.
¿Cuál es el grado de crisis del Partido Demócrata y del establishment de alguna manera, ¿no? De los dos. Que hace cualquier cosa para ponerle frente a un peligro público con apoyo popular como Trump? O sea, un peligro público, pero con apoyo popular, ¿no? A una persona tan disminuida mentalmente. O sea, tú estás haciendo el ridículo y llamas a un candidato que va a continuar haciendo el ridículo porque está enfermo. Sí. O sea, yo no soy médico, pero sí tú ves los videos, o sea, las anécdotas son lamentables. Sí, sí. Entonces, ¿qué explicación tú le das? ¿Por qué el Partido Demócrata le da ese abrazo a Trump? O sea, ¿por qué tú a Trump? No. El Partido Republicano a Biden, a Trump. No, el Partido Demócrata está haciendo presidente a Trump. O sea, cuando la alternativa a Trump me pone una persona enferma, disminuida. El peso de la tradición. De que el presidente tenga una opción, pienso, no sé, Elvin, y cómo tú anulas a alguien que no lo decide, sino tú le impides a un presidente. Ahí se cayó el gobierno eso de los demócratas. 1990. Estábamos aquí, yo era muy joven, claro, pero en el 1990, 94, 90. Incluso ya en 88, tú veías cosas de Don Juan. Esa candidatura del 90. Sí, pero por allá es muy diferente. En el 90 estaba bien, en el 94 ya sí había problemas. No, pero había... Pablo, por allá es muy diferente la tradición. A donde voy, sí, pero donde yo quiero impedirle llevar... a un presidente que continúe. Sí, pero donde yo voy es que Biden es una persona que tú lo observas hablando, el ritmo, cómo camina, se le olvidan las cosas. De repente, tú lo acabas de contar. Señor, yo estoy hablando con ustedes. Le voy a hacer una pregunta. De repente yo hago así. O me voy a sentar ahí, pero ahí no hay una silla. O sea, hay historias pero que el público votante lo está viendo. Entonces, ¿qué es lo que hay que los demás no conocemos de parte del Partido Demócrata en ese interés en que Trump llegue a presidente otra vez? No, sí, yo creo que ellos quieren ganar las elecciones, los demócratas. Lo que pasa que, como decía, en el 2016 cierran esa puerta. Y no necesariamente la que fuera candidato Bernie Sanders, sino que incorporaran de otra manera ese sector. Porque el Partido Demócrata es un partido de coaliciones en Estados Unidos. Decía en los años 90, Robert Reich, que había sido ministro del Trabajo con Clinton y que ahora es un gran autor, él decía: el Partido Republicano no es un partido como tal, es una mentalidad, él decía, en Estados Unidos. Y es verdad, es la mentalidad del estadounidense de la América profunda, que tiene una perspectiva de su país, nos guste o no, pero es su perspectiva de su propio país. Pero tú hablas de Trump, pero los otros candidatos del Partido Demócrata son más amenazas. El caso del cubanito, del México, de la Florida. El de la Florida. Marco Rubio. Ese es un grosero de este tamaño. Puede ser republicano. ¿Cómo se llama? Ron DeSantis. No, Marco Rubio. Marco Rubio. Y el texano, el de... Sí, Ted Cruz. Ted Cruz. Se van más a la derecha de lo que Donald Trump. No, eso no es se van más a la derecha. Son políticos tradicionales, no se van más a la derecha. Pero el asunto es que, en términos así muy concretos, el Partido Demócrata, no tiene candidatos. La gran candidata era Michelle Obama, pero ella ya dijo que ella no quiere saber de eso, que es lo que ella vivió con su esposo, con Barack, donde no podía ni siquiera ver a las niñas. Ella dice que... Ahora te imaginas el circo. Eso dice ella. Te imaginas el circo ella con Trump diciéndole todas las cosas que le decía a Hillary, que era blanca, y imagina. No hay escudo psicológico. No hay nada contra eso. Y ella era una de las mejores candidatas, pero ella no quiere. Está bien, pero no tiene tradición política, lo tiene su esposo. Pero es que ya tú no tienes que tener tradición política. Trump salió de Twitter. Esa mujer tiene una aceptación que se lleva a Trump. Muy alta, estructura. Cuando te pones a leer a profundidad, Michelle Obama. Habrá que ver. Seguimos la entrevista. No se va a preparar esa candidatura ahora, pero latinoamericanista, Arias, gracias. Seguimos con la entrevista de Luis. Vamos a comerciales para continuar a la vuelta ya con situaciones locales.